Pared de Influencia y en la Vía Nacional del Corredor Minero. Gran logro para la institución educativa de Fuerabamba, provincia de Cotabambas, región Apurímac, representada por la estudiante Luz Gabriela Alcagua Roque, con el proyecto Preservación y Promoción de los Saberes en el diseño y elaboración del traje típico de Fuerabamba en estudiantes de secundaria del 7º ciclo de la institución educativa Fuerabamba en el concurso nacional de reconocimiento a la participación estudiantil 5 y con ideas en acción APEC 2024, promovido por el Minedu. La presidenta de la República, Dina Boluarte, entregó el premio a la institución educativa de Fuerabamba al haber ocupado el segundo lugar en el Palacio de Gobierno, hasta donde llegaron niños y jóvenes de muchas regiones que participaron en esta actividad. Minera Las Bambas llevó con éxito campañas de salud especializada durante el 2024, beneficiando a más de 5.000 personas con casi 19.000 atenciones médicas en más de 20 comunidades del área de influencia de Minera Las Bambas, ejecutado por la Asociación de Desarrollo Las Bambas, en especialidades como gastroenterología, odontología, pediatría, ginecología, oftalmología, optometría, geriatría, medicina general, medicina interna, otorrinolaringología, psicología. Además se realizaron análisis de sangre, exámenes de laboratorio, ecografías y vacunaciones. En un esfuerzo por mejorar sus procesos productivos, la comunidad de Andrés Avelino Cáceres, ubicada en el distrito de Mara, celebró la inauguración de su planta de procesamiento de hortalizas. La Asociación de Productores de Hortalizas AYU desempeña un rol clave en la cadena de valor de Las Bambas, abasteciendo semanalmente con 800 kilos de hortalizas frescas a la empresa Newres, el concesionario internacional de alimentos que opera en el campamento minero. Este proyecto es el resultado de un trabajo colaborativo entre Minera Las Bambas, la Asociación de Productores AYU y la Asociación para el Desarrollo Las Bambas. Minera Las Bambas, a través de sus oficinas informativas permanentes OIP de Chalhuahuacho y Tambobamba, lidera el programa Jueves Minero, una iniciativa que busca capacitar comunidades y promover la minería sustentable. Este programa, que se realiza 2 veces al mes, ha beneficiado aproximadamente a más de 800 estudiantes de los distritos de Chalhuahuacho y Tambobamba, provenientes de los centros de estudio como la Institución Educativa Superior de Fuerabamba, el Instituto de Chalhuahuacho, el Instituto de Akira y la UNAMBA. En su constante compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de capacidades en las comunidades, Las Bambas ha implementado un taller de carpintería en la comunidad de Chojere. Este proyecto no solo busca fortalecer las habilidades técnicas de los pobladores, sino también fomentar oportunidades económicas y productivas en la región. Durante 3 meses, los participantes del taller recibieron formación técnica que les permitió adquirir conocimientos básicos en carpintería, sentando las bases para que este proyecto se convierta en una actividad sostenible a largo plazo. En Las Bambas, seguimos haciendo minería para el progreso. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui.
Amigos de Radio Surfo, y sean todos bienvenidos, muy buenos días. Iniciamos la mañana informativa, lógicamente agradeciendo a Papá Dios, diciéndole gracias por la vida, por la salud, gracias también por los bonitos días que nos ha dado en el transcurso de este fin de semana. Gracias también, Padre Santo, por tener esta posibilidad de seguir estar presente junto a la familia, seguir trabajando por ellos y seguir haciendo lo mejor por ellos y también, lógicamente, por nuestro país. Amigos de Radio Surfo, y muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Javier Chagia, nosotros listos y prestos para acompañarles en esta mañana informativa 16 de diciembre del año 2024. Nos faltan pocos días para recibir Nochebuena, para recibir Año Nuevo. 6:36, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días, Javier, buenos días a todos los oyentes del informativo Guillaricui que nos sintonizan a estas horas de la mañana. Hoy, lunes 16 de diciembre, estamos a 10 días de la noche de Navidad, ¿no? 10 días de Navidad, ya estamos por culminar el año 2024, dar paso al año 2025. Nosotros estamos listos ya con toda la información para todos ustedes en los diferentes ámbitos. Ayer, Javier, estuvimos visitando algunas de las comunidades, algunos de los distritos de nuestra provincia. Estuvimos en Akira. Un saludo para toda la gente de Akira que nos recibió amablemente. Estuvimos entregando los calendarios 2025 de Radio Surfo y en Akira, y también en Chalhuahuacho, un calendario bien bonito que se ha diseñado para este año, Javier, ¿ah? Sí, un bonito calendario que lógicamente si usted todavía no lo tiene, también puede obtenerlo. Más adelante le vamos a indicar cómo se puede llevar un calendario de la radio. Calendario de pared, ¿no? Sí, grandes. Tamaño A1. Tamaño A1. Sí, pues quiero agradecer a la familia. No preguntamos quién estaba ayer trabajando ahí, Huancancalla Grande, ¿no? ¿Verdad? Vaya, qué error más grande que hemos cometido, Gonzalo, pero definitivamente, públicamente queremos pedir las disculpas y saludar a toda la familia que el día de ayer estaba desarrollando actividad agraria, ¿no? Para ser exacto, en la comunidad de Huancancalla Grande. Nos han servido una sopita deliciosa, de fideo con carnecita de cordero, riquísimo, deliciosa. Gonzalo. Y además estuvieron ahí compartiendo con todos, hombres, mujeres. Pudimos pasar un rato ameno con ellos. Muchísimas. Huancancalla. Sí, Huancancalla Grande. Huancancalla Grande, un abrazo para todos ellos, para todas las familias que habitan esta comunidad. Para el perrito también, perrazo, que tenía un Rottweiler inmenso, ¿no? Charlie dice que se llamaba, no sé si se llamaba Charlie o no, pero bonito perro también. Sí, bonito perro. Y un saludo también para la familia Bolívar en el distrito de Akira. Ayer justamente también tuvimos la ocasión de conversar un rato con ellos. Y bueno, a cada uno de ustedes, amigos oyentes, en el distrito de Chalhuahuacho también estuvimos ahí en la feria dominical repartiendo el calendario a todas las personas, lógicamente, que deseaban el calendario de la radio, ¿no? Y si usted también está interesado en el calendario de Radio Surfo, y que más adelante también vamos a compartir imágenes de la entrega que hemos desarrollado ayer para que usted también lo pueda apreciar y de esa forma también pueda justamente, amigos oyentes, recibir este calendario y lógicamente ahí tener las fechas correspondientes y estar siempre al tanto, ¿no?, de las fechas. 6:39. Vamos a conversar más adelante con el profesor Richard Valencia. Hay importante información. Sí, nos dicen que bueno, el día de ayer algunas comunidades han soportado fuertes granizadas y han habido daños considerables a la agricultura de este distrito y también a las plantas frutales que tienen en Coyurqui. Seguramente más adelante vamos a estar conversando con el profesor Richard Valencia desde Coyurqui para que nos dé mayor información. Y también hay una noticia, Javier, bastante delicada en el distrito de Coyurqui, para ser exactos, en la comunidad de Sorco. Han ultrajado y han asesinado a un adolescente de tan solo 16 años. Esto en Sorco, ¿no? El cadáver de esta pequeña fue hallado a la orilla del río Sorco, ¿no? Compañeros de estudios la vieron con vida por última vez tras retornar de fiesta por el aniversario de la comunidad de Palca Picosaiguas, esto en el distrito de Progreso y Grau. Todavía se están investigando las causas de la muerte de esta adolescente de 16 años que, lamentablemente fue hallada sin vida y con signos de haber sido
ultrajada. Y bueno, de acuerdo a las primeras informaciones que nos indican, la adolescente de iniciales NOP, de tan solo 16 años, de la institución educativa Tupac Amaru, decidieron ir a la comunidad de Palca Picosaiguas para celebrar pues este aniversario. Bueno, y lamentablemente horas después ya fue encontrada, ¿no? Muerta y con signos de haber sido violada, como dicen las primeras investigaciones. Ya el cadáver, Javier, está en la morgue de Abancay para la necropsia de ley. Bueno, que se hagan las investigaciones del caso, y aparentemente es un tema de lo que viene a ser un tema sentimental. Por favor, y esta es la recomendación que siempre le hacemos desde nuestro medio de comunicación. Ya le dije, señorita joven, si la relación no va bien, si se convierte en una relación tóxica donde uno para reclamando al otro, donde hay pelea, donde hay discusión, definitivamente eso, pues bueno, no va a conllevar a nada bueno. No es que luego con el transcurso de los años eso va a mejorar y que, bueno, su condición de pareja o noviazgo, enamoramiento, lo que sea, vaya a mejorar. No, eso lo más probable es que vaya a empeorar. Definitivamente, si va a conseguir una pareja, tiene que ser lo más estable posible, ¿no? Bueno, 6:42 por otra parte, amigos oyentes. La comunidad de Colpayo ha celebrado su aniversario con la colocación de la primera piedra para la mejora de la práctica deportiva. La comunidad de Colpayo celebró su aniversario con la colocación de la primera piedra para la obra mejoramiento del servicio de práctica deportiva y o recreativa en la cancha de Centro Poblado de Colpayo, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, del departamento de Apurímac. La ceremonia contó con la presencia de las autoridades, entre ellos los miembros del Consejo de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, el profesor Heine Peley Mamani, Eva Wilcapuma Anca, también Macías Sotomayor Tapia, así como del equipo técnico. También estuvieron presentes el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Iván Cruz Puma, los regidores, en este caso Margot Escudero Contreras, Porfiria Encalada Yuca de Muñoz, Daniel Maldonado, junto al presidente de la comunidad de Colpayo, Isauro Cabrera. Es un sector, ¿no, Gonzalo? El sector de Colpayo, que pertenece a la comunidad de Chumille. Bueno, felicitaciones a esta comunidad de Chumille, al sector Colpayo, que justamente han dado inicio y estaban dentro del marco de sus celebraciones de aniversario con la colocación de la primera piedra para lo que viene a ser una bonita obra de campo deportivo. Pero también, Gonzalo, es importante, hablando de Colpayo, hablar del tema de la inauguración de lo que viene a ser el programa de refuerzo escolar Las Bambas. Así es, Javier, estuvimos presentes en este lindo acto, y digo lindo porque va a mejorar significativamente la educación en la comunidad de Chumille. Se ha inaugurado este PREP, este programa de refuerzo escolar de Las Bambas, esta infraestructura educativa con un área de 70 metros cuadrados, que bueno, posee baños para niños y niñas, también tiene un ambiente separado para un docente, una inversión también bastante importante de más de 326.000 soles. Y lo bueno de esto, Javier, es que esta infraestructura, este PREP, digamos, este centro educativo, lo ha construido la empresa comunal de Chumille, generando pues mano de obra local y también insertándola laboralmente a lo que es el rubro de la construcción. El tiempo de ejecución que demoraron fue de 2 meses y medio aproximadamente, y como le mencionamos, el día viernes fue, Javier, ¿no? ¿Viernes o sábado? El día, bueno, ¿sábado? Podría ser sábado. Sí. El día sábado fue la inauguración, estuvo presente el presidente de la comunidad, Isauro Cabrera, estuvo también el gerente de la empresa comunal de Chumille, el señor Brian, a quien le mandamos un fraterno saludo porque están haciendo las cosas bastante bien en la comunidad de Chumille. Estaban también la junta directiva, los padres de familia, algunos niños que estaban contentos por la inauguración de este nuevo PREP, que bueno, va a facilitar también la vida de los comuneros de esta comunidad, de este centro Colpayo, ¿no? Sí, pues, anexo, el sector de Colpayo, ¿no? Sector de Colpayo. Y un saludo para ellos. Sí. Inauguración Roaricon,
Hemos entregado también calendarios de la radio, hemos tenido la posibilidad de compartir con ellos y públicamente quiero agradecer, ¿no?, el riquísimo chicharrón que nos han preparado, ¿eh? Muchísimas gracias a las mamitas de la comunidad de Colpayo, ¿eh? Un bonito sitio, ¿no? Sí, una quebradita. ¿No? Es una quebrada muy interesante, puede ser incluso para retratarlo en una postal fotográfica, bien sí. Bonito el lugar, ahí con sus arbolitos, el espacio bien distribuido. 6:46, amigos oyentes. Por otra parte, ya en el plano regional, a nivel de toda la sierra centro y sur de nuestro país, desde hoy, lunes 16 de diciembre, hasta el miércoles 18 de diciembre, el CENEM informa que va a haber precipitación de nieve, granizo, aguanieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur. Tomar las previsiones del caso. Y por otra parte, ya en el plano regional, Gonzalo, lamentable la información en la región de Cusco, emergencia en la comunidad de Tantania, provincia de Paucartambo, la Gerencia Regional de Salud ante el posible caso de intoxicación masiva, amigos oyentes, en el sector de Tantania, Nación Queros, en la provincia de Paruro. Se ha informado lo siguiente: en horas de la tarde, el gerente regional de salud ha informado de que lamentablemente toda una familia quedó intoxicada, aparentemente por haber preparado un alimento en algún recipiente que contenía algún producto fosforado. Y lamentablemente hay personas fallecidas, hay niños que están siendo atendidos en el Hospital Regional de Cusco, algunos ya estables en el Centro de Salud de Urcos, una situación penosa. Al menos 2 pacientes se encuentran en condición estable, en tanto se realizó la referencia de la menor de iniciales RPC de 3 años, NPC de 5 años hasta la ciudad del Cusco, quienes son atendidos por profesionales del hospital regional. Han tenido una reunión familiar, se han preparado unos alimentos y lamentablemente, pues bueno, ha habido fallecidos en una intoxicación masiva en la Nación Queros, en la región de Cusco. ¡Feliz Navidad! 6:48 y bueno, una más del Congreso de la República, amigos. ¿Quiere saber usted, bueno, le pregunto, ¿tiene idea usted cuánto van a cobrar los congresistas en este mes de diciembre? Para que se haga una idea y no reniegue, por favor, mamita, papito, tú que estás ahí de repente alistando a tus hijos, de repente estás yendo ya a tu tiendita, a tu farmacia, a la chacra. Escucha bien, ¿eh? Los congresistas cobrarán en diciembre de este año 45 veces el salario mínimo. Estamos hablando del salario mínimo, que es aproximadamente, si no me equivoco, alrededor de los 1.100 soles, me parece. Entonces los congresistas van a cobrar este mes de diciembre 45 veces ese salario. Bueno, no solo van a recibir pues la ansiada gratificación, ¿no?, que se recibe en el mes de diciembre, hasta fin de año, sino que también van a disfrutar de bonos extraordinarios, por los que sus ingresos de este último mes, del mes de diciembre del 2024, llega a más de 46.000 soles. Bueno, la razón por la que los congresistas van a recibir esta exorbitante cifra, y digo exorbitante porque si la comparamos con el trabajo que realizan día a día por el bienestar de nuestro país, pues es una millonada para ellos, ¿no? 46.000 soles o más. Ellos dice que esto lo ha decidido la mesa directiva, que casualmente los beneficia por aprobar la entrega de bonos e incremento de sueldo. Así está la situación en el Congreso de la República. Hacen lo que quieren, Gonzalo, con el dinero de la población. 46.000 soles, Javier, en diciembre. ¿Por hacer qué? Por blindar la delincuencia, por blindar a Dina Boluarte. Sí, ¿no? por 46.000 soles. Dios santo, no puede ser posible. No sé si para usted le parece bien que el Congreso reciba esa suma exorbitante de dinero, porque al final, ¿quién decide esto? ¿Quién dice que este monto se tiene que entregar a los congresistas? Ellos mismos. Ellos Gonzalo. mismos. Sí, y ojo pues, que han también, por ejemplo, en mayo de este año se aprobó un incremento, Javier, solo para lo que es asignación por función congresal, que pasó de 7.617 soles a 11.000 soles. O sea, estamos hablando de un aumento de 3.383 soles solo por asignación en función congresal. Imagínate tú.
11.000 soles. Sí. Dios santo, y todo para que hagan el dinero. papelón en el Congreso de la República, ¿no? Sí, pues y con este número más, definitivamente, no sé si algún congresista va a ser bien recibido en alguna localidad. Yo creo que usted como poblador, definitivamente, yo mismo tengo todo el derecho de reclamarle al parlamentario que nos representa. No es posible que cobre tanto dinero, no es posible. Ese dinero, pues bueno, es dinero, lógicamente, de toda la población. ¿Quién lo va a disfrutar? Pues bueno, estos señores, ¿no? Bueno, 6:51. Más adelante habrá que seguir hablando sobre este tema, Gonzalo. No, da cólera, de verdad, Javier. Da cólera como el Congreso de la República se ríe, se burla de todos nosotros. Tristemente. Y bueno, por otra parte, amigos oyentes, el día de ayer en la región de Cusco se ha inaugurado esta anhelada obra. La vía expresa tendrá una segunda fase que iniciará a partir de la zona de Versalles hasta Urcos, provincia de Quispicanchi, según informa el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, al momento de la apertura de la vía expresa tras la espera de muchos años de parte de los cusqueños, para ser exacto, por más de 40 años, una obra que bueno, ahí lo han manifestado, algún gobernador dijo yo lo voy a hacer, otro dijo yo voy a hacer una mejora, por ahí otro gobernador construyó toda una especie de tribunas diciendo que va a ser para los desfiles, bueno, unas infinidad de cosas. Lo cierto es que el día de ayer, para ser exacto, esta obra está iniciando al ingreso de Cusco en San Jerónimo y está empalmando con la vía de evitamiento. Desde este punto recorre todo lo que viene a ser parte de San Jerónimo, San Sebastián, pasa por Huanchac y bueno, prácticamente está ingresando a lo que viene a ser el Óvalo Libertadores, lo que viene a ser pues bueno, la 28 de julio, y continúa la vía, o sea, llega hasta el óvalo de Pachacútec, ingresa a lo que viene a ser Avenida Sol hasta llegar a la Plaza de Armas. Importante obra que lógicamente va a descongestionar todo el tránsito que se vive en la Avenida de la Cultura. Definitivamente yo creo que la población lo ha recibido con bastante alegría. Luego, bueno, ahí viene la otra parte, ¿no? De los números, que lógicamente el costo de esta obra, pues bueno, muchos dicen, ha sido con recurso excesivo. Bueno, lo cierto es que, bueno, a pesar de todo ello, hay una obra que beneficia a la región de Cusco. 6:53. Es una obra, me imagino, muy esperada, pero también, Javier, habría que ver lo que tú mencionas, el tema de las adendas que debe haber tenido esta obra en Cusco, que bueno, es un tema ya recurrente en nuestro país, ¿no? Las famosas adendas que se pagan por algunas obras, por, digamos, entre comillas, el mal cálculo que hacen algunas autoridades para la ejecución de esto, ¿no? Vamos a ver, pero bueno, enhorabuena que ya Cusco tiene su vía expresa y seguramente va a facilitar muchísimo el flujo de los vehículos en la ciudad imperial. Javier, el día de ayer ha salido a declarar, antes de ayer salió a declarar nuevamente, a hacer la reconstrucción de hechos, el chofer del cofre. Recuerdas que en una primera instancia dijo que sí, había llevado efectivamente a Dina Boluarte a este condominio Mykonos en Asia, ¿no? Sí, sí. Donde al parecer estaba escondido, refugiado Vladimir Cerrón. Sí. Ahora ha salido a decir este señor y ha cambiado totalmente su versión. Dice que no fueron a Mykonos. Y las personas le preguntan por qué ha cambiado su versión, ¿no? Bueno, ya ha salido el abogado de Dina Boluarte también ahí con sus artimañas y su juego de palabras a decir que habrían, entre comillas, utilizado mal las declaraciones del chofer del cofre y que esa no era la verdad. Le preguntan por Dina Boluarte, sí, ha hablado con la verdad y ha dicho, ella ha transparentado la información y le preguntaron directamente que por qué no dice dónde había estado Dina Boluarte ese día. Y él dijo, Dina Boluarte ha dicho dónde no ha estado, ¿no? Es un juego de palabras que utilizan a veces pues los abogados, pero para que tengan ustedes conocimiento, el chofer del cofre, que al inicio dijo que sí había ido al condominio Mykonos, donde supuestamente estaba escondido Vladimir Cerrón, ahora ha cambiado totalmente su declaración y ha dicho que no fue ahí, nunca. Bueno, la presidenta de la República también ha estado saliendo, ¿no? Con un mensaje a la nación incluso todavía, ¿no? Y bueno, cuando dice mensaje a la nación uno espera, pues bueno, habrá algún anuncio importante, ¿no? Para el país, para la población, para los peruanos.
Pero se pone a hablar de qué, o sea, mínimamente hablar de trabajo, ¿no? De sus cirugías se pone a hablar también. Se pone a hablar de cirugías. Un tema que definitivamente, ¿a quién le importa? A ella, porque es un tema muy particular de ella, un tema que tiene que rendir ante, digamos, las autoridades correspondientes. Bueno, también han sacado un pronunciamiento indicando de que todas las afirmaciones carecen de fundamento. Dice, presidenta niega que normas firmadas por Dina Boluarte hayan sido falsificadas, porque aparentemente ahí, durante que la señora estuvo ahí en su proceso de recuperación, no podía firmar. Aparentemente alguien ha firmado, es lo que se manifiesta. Mientras tanto, uno de los fieles escuderos, el señor Morgan Quero, este señor que ha tenido unas patinadas increíbles, ¿ah? Desde su declaración que a estas niñas aguajún que las violaban y que este señor se le ocurre decir, son prácticas culturales, Dios santo. Se le ocurre, pues bueno, al planteamiento de otra pregunta, ¿no? Que hace poquito hablaron y el señor dijo, dijo ratas, ¿no? Bueno, Morgan Quero insiste en defensa de Dina Boluarte sobre su cirugía. Dice lo siguiente, ella no miente, Dios santo. Bueno, el gobierno cada vez más tratando solo de defenderse, ¿no? Por otra parte, Juan José Santibáñez dice que la Policía Nacional viene siendo víctima de una brutal campaña de desprestigio. Bueno, y definitivamente este señor Juan José Santibáñez también, al igual que Morgan Quero, hace rato ya debieron de dejar el cargo, ¿eh? Hace rato, Gonzalo. Bueno, es lo que sucede en nuestra política actual, amigos. A soportar nomás, ¿no? El 2026 cambian, pero la recomendación, como siempre, sepamos por quién vamos a votar, amigos. Hay que investigar por quién votamos, tanto congresistas, gobernador, alcalde local, provincial, regional y desde luego el presidente o presidenta de la República. 6:57 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, lunes 16 de diciembre de 2024 en la provincia de Cotabambas. Mañana totalmente nublada, incluso en horas de la noche, en horas de la madrugada, con precipitación pluvial. Estamos en el año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. La frase que nos va a acompañar durante esta semana. Vamos con la frase de la semana. La clave de la vida es aceptar los desafíos. Una vez que alguien deja de hacer esto, está muerto. Una vez más, la clave de la vida es aceptar los desafíos. Una vez que alguien deje de hacer esto, está muerto. Esa es la frase de la semana que nos va a acompañar hasta el día viernes, amigos. 6:58. La historia nos recuerda lo siguiente. Año 1839 muere en Lima José Gregorio Fernández de Paredes, científico, médico y político peruano, creador del Escudo Nacional del Perú. Formó parte de la Sociedad Patriótica de Lima, fue diputado por Lima, presidente del primer Congreso Constituyente, embajador del Perú, ministro de Hacienda. Reformó el Estado Nacional, que es el actualmente vigente. Es autor de varias obras científicas. Nos vamos hasta el año 1851. El gobierno peruano aprueba la construcción de un tren de 62 kilómetros de largo que une las ciudades de Tacna y Arica. En el año de 1884 nace en Lima Carlos Monge Medrano, médico que realizó el primer estudio sobre el mal de altura, también llamado como soroche. Eso me da a mí a veces, ¿no? ¿Sí? Sí, me da, sobre todo mira. Cuando subimos acá a Chagohuacho. O cuando se va hasta la antena de Radio Sur, fue. A la FM. A la FM, sí, ahí también da soroche. Año 1997, en Japón, 685 niños son hospitalizados, víctimas de ataques epilépticos por haber presenciado el episodio de Pokémon Dino Senshi Porygon, ya que el cambio rápido entre los colores rojo y azul en una escena les provocó convulsiones que dieron lugar a una epilepsia fotosensitiva. 1997, imagínense, ¿no? En Japón, ¿no? Japón. Epilepsia. 7 en punto. 1999, entre 10.000 y 30.000 muertos y más de 400.000 damnificados por lluvias en Venezuela, especialmente en los estados de Vargas y el distrito de Federal.
Nos vamos hasta el año 2017. En Cochabamba, Bolivia, el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, en frente de una concentración de cientos de miles de personas, confirma de forma oficial su postulación a una tercera reelección al mandato del país, el segundo en las leyes del Estado Plurinacional. 7,1. En el año 2021, el tifón Rai, conocido en Filipinas como tifón Odette, toca tierra en Filipinas, equivalente a un huracán de categoría 5, causa la muerte de 408 personas, la evacuación de 40,000 personas y devasta las provincias de Bohol, Guimarães y también Cebú. 7,1, amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 1 minuto, 7,1. Llaqtamasikuno, Guayquicuna, Panecuna, Sumaspunche, Cachun. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares en el ámbito local. Minera Las Bambas, en su compromiso por fortalecer la educación y el desarrollo local, inauguró la nueva infraestructura del programa de refuerzo escolar Las Bambas en el sector de Colpayo, comunidad de Chumille. Este espacio, destinado a mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, representa un importante paso para la educación. Esta obra demandó una inversión de más de 300,000 soles y fue ejecutada por la empresa comunal de Chumille en un plazo de 2 meses y medio. La nueva infraestructura cuenta con un salón de uso múltiple de 70 metros cuadrados, equipado con baños diferenciados para niños y niñas, así como un ambiente exclusivo para el docente, que incluye su propio baño privado. Además, se implementó un sistema de tratamiento de aguas residuales mediante biodigestores y zanjas de infiltración, garantizando la sostenibilidad ambiental. Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho colocó la primera piedra de la obra Mejoramiento y Ampliación de Servicios Culturales de la Infraestructura Cultural Pública Anfiteatro. Este ambicioso proyecto se ejecutará bajo la modalidad de administración directa, con una inversión superior a los 22 millones de soles. Interesante el número, ¿ah? 22 millones de soles. Para un anfiteatro, ¿ah? Bueno, es una obra que requiere la población, es una obra que necesita la población. Esa es la pregunta que yo me hago. 7,3, vamos con más información. Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, en convenio con la Municipalidad Provincial de Cotabambas, iniciaron la construcción de la obra de mejoramiento del servicio de prácticas deportivas y o recreativas en la cancha del centro poblado de Colpayo, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas. Este proyecto permitirá la mejora de las instalaciones deportivas en la comunidad, brindando un espacio adecuado para la práctica de diversas disciplinas y la recreación de sus habitantes. 7 de la mañana con 4 minutos, y con el propósito de mejorar las cocinas donde se desarrolla la alimentación de Calihuarma, la Municipalidad Distrital de Coyurqui hizo la entrega de utensilios de cocina a las instituciones educativas de Vilcaro y Manasqui, nivel primario. La población educativa ha recibido con mucho agrado esta entrega por su autoridad. 7,4, ultrajan y asesinan a adolescente de 16 años en la comunidad de Sorco, en el distrito de Coyurqui. Cadáver de la víctima fue hallada a orillas del río Sorco. Compañeros de estudios la vieron con vida por última vez tras retornar de fiesta de aniversario de la comunidad de Palca Picos Aiguas del distrito de Progreso en la provincia de Grau. Y el día de ayer se celebró el Día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. Bueno, desde Radio Surfu, y les enviamos un cordial saludo y agradecer siempre por su incansable labor comprometida en la prevención del delito y la convivencia pacífica en sus comunidades. Un abrazo para todas las juntas vecinales del sector.
7,5 titulares en el plano regional. Efectivos de Destacamento de Protección de Carreteras PNP Abancay, durante su patrullaje motorizado en el sector de Sahuinto, interceptaron un vehículo sospechoso donde en su interior viajaban 3 personas. Al realizar un registro vehicular se encontró una maleta con la suma de 80,000 soles en billetes de 100 soles, cuya procedencia legal no pudo ser justificada. Los ocupantes y el vehículo fueron trasladados a la Divincri de la PNP Abancay para diligencias correspondientes. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, admitió un total de 4 solicitudes para la revocatoria del mandato de autoridades de los distritos de Guayana, en la provincia de Andahuaylas, Apurímac, Julcamarca, provincia de Angaraes, Huancavelica, Guamalí, provincia de Jauja, Junín, y Boquerón, provincia de Padre Abad, en Ucayali, el mismo que está programado para el 8 de junio del año 2025. 7,6. El Senami informa que desde el lunes 16 de diciembre al miércoles 18 de diciembre se registrarán precipitaciones de nieve, granizo, agua, nieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad en la Sierra Centro y Sur. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Se viene la Navidad, ¿eh? La Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad del Distrito Fiscal de Apurímac dirigió la diligencia de restitución de restos óseos de Eugenio Villavicencio González, secuestrado y asesinado en el año de 1990 por una columna terrorista de Sendero Luminoso. Crimen se registró el 4 de junio de 1990 en el sector de Chuquipata, Andahuaylas, Apurímac. 7,7. Denuncian pésima ejecución de obras de pistas y veredas en Curahuasi. La reciente obra de pistas y veredas ha generado fuertes críticas debido a la baja calidad de los materiales utilizados, lo que ha provocado que las sensaciones y acabados se despisten prematuramente. Bueno, hablan de la señalización, ¿no? La comunidad pide respuestas claras sobre las irregularidades y que se tomen medidas para corregir los defectos de la ejecución de las obras. 7,8 minutos, 7,8 aquí en el informativo. Huillarico y Cusco espera recibir 100,000 turistas por fiestas de Navidad y Año Nuevo. Centro Histórico será espacio de manifestaciones festivas, también habrá recorridos turísticos y alrededor de 100,000 turistas nacionales y extranjeros arribarán a la ciudad de Cusco para las celebraciones de Navidad y la bienvenida del Año Nuevo 2025. Así lo estimó la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, el GERCETUR, de la ciudad del Cusco. Hay una disposición, ¿no?, desde la Municipalidad Provincial del Cusco que, la población que asista a la plaza, pues hasta la 1 creo que tienen, ¿no? Sí, hasta la 1 de la mañana. Hasta la 1 y luego los van a retirar. Y ojo que Cusco ha sido elegido como el mejor destino para pasar fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sí, pues por las noches cusqueñas, justamente por eso. ¿Usted conoce de eso? Y nuestro amigo David Ortiz también conoce. Sí, David Ortiz, ¿se acordará todavía? De las noches cusqueñas. Ay, cómo lo aman, David Ortiz. 7,9, vamos con más información en el plano regional. Sentencian a 30 años a pastor evangélico que ultrajó este monstruo a una niña de 7 años en Cusco. Sujeto se aprovechó de su condición de líder religioso para abusar de menor de edad. Un pastor evangélico que aprovechó su condición como tal para ultrajar en reiteradas ocasiones a una menor de edad fue sentenciado a 30 años de prisión efectiva en la región de Cusco. ¿No existe la cadena perpetua, me pregunto yo? Para esto definitivamente debería de haber cadena perpetua. Al igual que esta señorita de 12 años, ¿no? También que sufrió el mismo destino. Uh-huh. Bueno, 7 de la mañana con 9 minutos. Mujeres de Arequipa en gasfitería rompen barreras. La labor de la mujer en la historia ha sido fundamental para el avance de la sociedad en general. Su lucha por la igualdad de género, la educación, la participación en la fuerza laboral, la política y la salud ha permitido avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento.
Mujeres gasfiteras, qué bueno. 7:10, vamos con más información. Son 3 oficiales de la Policía Nacional del Perú detenidos en Puno por solicitar coima a motociclista en Juliaca. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo es? No, le dijeron, te vamos a apoyar. Efectivos enfrentan acusaciones por corrupción tras extorsión a jóvenes mediante pagos ilegales y denuncias que revelan prácticas irregulares en operativos. Es bastante conocido, ¿no? Montan operativos en zonas, lógicamente, donde incluso no hay señal de telefonía. Saludos para Tambobamba. Saludos para Tambobamba. ¿Se acordará de un operativo por ahí que...? Sí, dudoso. Bueno, dudoso, ¿ah? Bueno, vámonos hasta... Puno. En Puno, delincuentes armados irrumpen en reunión de padres de familia y se llevan fuerte cantidad de dinero. Los sujetos despojaron de 5.000 soles a la tesorera. Otra víctima del asalto fue una madre de familia que había realizado una pollada y parrillada pro salud, ya que la mujer había sufrido un accidente y necesitaba el dinero para su recuperación. A ella le quitaron una cartera con el dinero de lo recaudado. 7:11, en Ancash, captan a personas utilizando ambulancia para transportar cerveza. Estaban cargando cajas y cajas de cerveza. Inicialmente llegó una ambulancia y la población pensó que, pues bueno, alguna persona, alguien que necesita ayuda. Bueno, lo cierto es que comenzaron a bajar y subir cajas de cerveza. Carlos Castillo Mundaca, director de la Red de Salud Conchucos, se pronunció sobre el caso, aclarando que la ambulancia fue adquirida por el gobierno local de San Nicolás y aún no había sido entregado oficialmente al puesto de salud de Llamaca. Vamos con más titulares. Un patrullero de la unidad de emergencia de Chiclayo sufrió un accidente al impactar contra un poste de energía eléctrica cerca del cuartel militar Fuerte Cáceres en Pimentel. El accidente ocurrió durante una persecución policial. El vehículo perdió el control tras reventar un neumático. El suboficial de segunda, Collantes Quispe Walter Anthony, y su colega fueron trasladados al hospital. 7:12, alerta, fuertes vientos en la sierra y lluvias en la selva. Las zonas de riesgo están en la sierra del departamento de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Pasco, Piura y Puno. El fenómeno se extenderá hasta el martes 17 de diciembre e incluye algunas zonas de Lima. La alerta del COEN da cuenta de que se podría activar las quebradas. 7:11, vamos con el... 7:13, vamos con los titulares en el ámbito nacional. Dina Boluarte, atención, escuche, Dina Boluarte cierra el 2024 apenas con 3% de aprobación según encuesta de Datum. La aprobación a Dina Boluarte llega apenas al 3% a nivel nacional. Además, en desaprobación subió al 95%. En Lima y en el sur alcanza el 96% de rechazo ciudadano. El ministro Santibáñez también subió puntos, pero en desaprobación según encuesta Datum. Ayer preguntaron a Morgan Quero, ¿no?, sobre el tema de las encuestas. Dijo, no, pues eso responde a intereses de medios de comunicación. Bueno, por otra parte, Presidencia niega que normas firmadas por Dina Boluarte hayan sido falsificadas. Dijo lo siguiente: esas afirmaciones carecen de fundamento. El Ejecutivo publicó un comunicado para asegurar que los documentos que llevan la rúbrica de la mandataria durante el 26 de junio y 10 de julio del año pasado son legítimos, por lo que niega algún hecho fraudulento. Y el 57.65% de la Constitución de 1993 ha sido reformada por el Congreso. En sus 31 años de existencia se han reformado 110 artículos, 10 disposiciones transitorias, el texto de un título y se crearon 6 nuevos artículos y se derogó un artículo. El Congreso debate otras 5 modificaciones. 7:14 a.m. En breve ingresamos con Aquiles Abarca. El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anuncia en Moquegua que en un plazo de 60 días se publicará la reglamentación de la ley número 31347 que fortalece las normativas sobre el cierre de minas en el Perú. Durante su intervención destacó que esta medida busca garantizar una minería responsable y sostenible, protegiendo el medio ambiente y la salud pública.
Y en una operación combinada, el Comando Especial Braem, a través del Batallón Contraterrorista 43 y junto con la policía y el Ministerio Público, logró neutralizar la entrega de armamento destinado a la organización terrorista Sendero Luminoso en la zona de Parihuanca, distrito de Santo Domingo de Acobamba, en la provincia de Huancayo. 7:15 a nivel nacional. Ucrania repele los primeros ataques de soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk. Los norcoreanos actuaron de forma competente, consiguieron derribar varios drones ucranianos y continuaron su ataque de forma organizada después de que sus vehículos fueran detenidos, reveló en Telegram un oficial ucraniano. Y el gobierno de Nicolás Maduro sacó a los militares a la calle y dijo que Venezuela está bajo asedio. Esta movilización, justificada como parte del proceso electoral de jueces de paz, es una medida apoyada por Diosdado Cabello como supuesta ayuda a la seguridad del país. 7:16, en el plano internacional, China descubre nueva tecnología para fabricar hierro sin carbón. En solo 6 segundos, según investigación científica, China lidera la industria siderúrgica mundial gracias a una nueva tecnología que permite reducir, y en este caso producir hierro en solo 6 segundos, reduciendo significativamente el tiempo de fabricación. Y la NASA retrasa de nuevo el regreso de astronautas a la Luna, que ahora planea para el 2027. No volaremos hasta que estemos preparados, hasta que sea posible hacerlo para las personas a bordo, dijo el administrador saliente de la NASA, Bill Nelson. 7:17, hayan muerto a un ex trabajador de OpenAI que expuso preocupación sobre derechos de autor. Se trata de Suchir Balaji, un investigador de 26 años, dio una entrevista en octubre en la que acusaba a OpenAI, donde trabajó casi 4 años, de violar las leyes de derecho de autor estadounidenses. 7 de la mañana con 17 minutos, vamos con los titulares en el ámbito deportivo. Y la FIFA confirma que el Mundial 2034 se jugará en Arabia Saudita. Arabia Saudita organizará el Mundial de Fútbol 2034, confirmado su creciente influencia en el deporte mundial, pese a las críticas por sus violaciones de los derechos humanos. Así se ha decidido el pasado miércoles y el Congreso de la FIFA reunido por videoconferencia. 7:18, se consagra campeón Vélez al vencer 2-0 al Huracán y celebra en la Liga Profesional de Argentina con goles de Claudio Aquino y Damián Fernández. Vélez ganó con comodidad en la última fecha de la Liga Profesional de Argentina. Los Juegos Bolivarianos 2024, pesista Hernán Viera gana la medalla de oro para Perú. Hernán Viera levantó 208 kilogramos. Imagínense ustedes, esto es 4 veces mi peso, como Javier, ¿no? 208 kilogramos, casi el doble de su peso corporal, dice, en el último intento de envión, consagrándose como el mejor de la división de 109 kilogramos de levantamiento de pesas en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. 7:19, pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. Ya llegó la Navidad. Es tiempo de cantar villancicos y compartir con la familia. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. Y en Navidad lo más importante es el amor y la alegría que llevamos en el corazón. También es tiempo de dar gracias, ayudar a los demás, escuchar villancicos e historias de la Biblia y mensajes que alegran tu corazón. ¡Feliz Navidad! Desde Radio Surfuy queremos invitarte a vivir una Navidad diferente, llena de unión, tradición y esperanza. Y recuerda, la Navidad es de los niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te desea Radio Surfuy. ¡Feliz Navidad!
Navidad te desea Radio Surfuy. La voz de todos. Que el año nuevo nos traiga mucha unión y armonía. Que el año nuevo nos traiga verdadera fraternidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. A nivel nacional es 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos a tan solo días de recibir Nochebuena, de recibir un nuevo año y lógicamente son momentos muy especiales, ¿no? Para toda la familia, para toda la población. Y de seguro usted también en casa siempre por ahí ha tenido algún deseo de recibir algún presente, ¿no? Y quizás incluso la mayoría de nosotros cuando eran pequeños siempre quisieron recibir algún regalo, ¿no? Algún obsequio. Y ahora ya de adulto muchas veces incluso ya tienen la capacidad, la posibilidad de comprarse ese regalo, pero bueno, ya no, como que no es muy necesario, ¿no? Y yo le quiero preguntar a usted, Gonzalo, en esta Navidad, ¿qué regalo usted desearía recibir? Definitivamente debe haber ahí una lista larga o bastante puntual. Tengo que responder la unión familiar, salud y trabajo, ¿no? Sí, pero si nos vamos a lo material. ¿A lo material? Si nos vamos porque netamente. muy aparte de lo sentimental viene lo material, ¿no? Sí, si nos vamos a lo material y algo alcanzable, un detallito, sería la camiseta de la U 2025. La edición 2025. La edición 2025. Ya salió a la venta, por si acaso, si alguien se anima por ahí. Perfecto. Si nos vamos a lo material, pero realmente que haya unión, ¿no? Unión familiar. Que estemos en paz y que haya salud, sobre todo, salud para todos. Y al profesor Aquiles Abarca, yo le quiero hacer la misma pregunta, ¿no? Profesor Aquiles Abarca, muy buenos días. Usted, en Navidad, ¿qué desearía recibir como regalo? Muy buenos días, profesor Aquiles. Javier, muy buenos días, igual un saludo muy afectuoso a todos los amigos quienes trabajan en Radio Surpi. Bueno, pues yo, con cariño recibiría pues un regalito, cualquier cosita, aunque sea una paja, pero ya pues regalo. Como dicen, pues a caballo regalado no se le miran los dientes, así todo. Cosa, bienvenido, Javicho. Cualquier cosa es bienvenido, pero profesor Aquiles, yo creo que desea algo, ¿no? Por ahí, ¿no es cierto? Un regalo que quizás puede ahí con mucha alegría recepcionarlo. No, de hecho, pero ya de adulto pues casi a nada, porque cuando de niño o de niña, hablando de ambos sexos, por ejemplo, esperamos pues la llegada de Navidad, preocupados, contentos, Año Nuevo, todo, ¿no? Para recibir algún regalo, juguetes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya de adulto ya casi nada ya, pues porque esa etapa ya pasó para nosotros. Sí, entonces pues. nosotros también, más bien tenemos que estar preocupados, pues, ¿qué vamos a regalar a los nietos? Si es que hay todavía hijos menores, para ellos, Javicho. Claro. Y profesor Aquiles, tampoco, a ver, erkechallar kashaspa, uñachallar kashaspa, Navidad chiamochtin, y más regalo tataj monarainke kan. Bueno, no, ya puchani, karani chari que tawawatajo, pescawatajo, ginas para que mana carretera ta que será ikut que tamuwa marjabek, checa. Caballa, pero es que Cuscuta que imam serantico, ya como a mí te pasa que Cuscuta, ya para que tanta caballuta, tanta babata, ahí natari que ring,
juguete todo apamsayguitos niftenrich kusis kariki nuqaqa pitakatillan o así pirik sagratamanta kariki manan puñuypis chayawaranñachu Javier suypa mamita suyasqaypi yawan chay puncha kiyaramun imaynatan t'anta caballuta hatunta apachimuran q'ipillapi chariki kadastapi chaysachimur imaynaykaramos chaytan mana kunankama kunqanichu Javier t'anta caballuta sumaqta marq'akachini Tamobamba llaqtapi kallikunapi nitaq mijunipastaqchu interioranta yaqa killachariki k'irikulataña hap'iman karan chaymantan chayraq malin anchaymi recuerdo Javicho t'anta caballo haqay tiempo Cuscumanta apamasqan villashani Javier. Qué bonito recuerdo, y definitivamente la población, nuestros amigos oyentes también tendrán así recuerdos muy similares, e incluso también el otro tema, ¿no? En muchos casos, ¿no? De pequeños querer un juguetito, un carrito, por ejemplo, en el caso de los varones o las niñitas, una muñeca que nunca lograron tener, el profesor Aquiles, porque definitivamente la economía no lo permitía. Sí, es que en aquellos tiempos no había dinero, no conocíamos, no había trabajo en los pueblos, solamente la gente vivía pues de sus productos, de su agricultura, de su ganadería, porque ¿qué juguete vas a conocer pues, en los pueblos como en nuestra provincia? Así seguramente en otras provincias también. Entonces no había dinero, prácticamente no había dinero, y tampoco pues no era cerca realizar viajes desde nuestra provincia hasta la ciudad del Cusco. Se llegaba en 3 días, con carga hasta en 4 días, se llegaba por herradura pues Javier a Cusco. Entonces pues pocas veces, bueno, ya los vecinos, ellos nomás seguramente traerían a sus hijos también algún regalito, ¿no? Como en caso mío, pues mira, con el caballo de pan me trajo, eso es el único recuerdo que tengo. Ya después pues nos fuimos a Cusco, ya era muy diferente vivir en las ciudades, Javier, pero en los pueblos es algo triste. Recuerdo, ¿no? Que como ni siquiera conocíamos juguetes, pues el resto de los muchachuelos, por ejemplo, ¿qué van a conocer? Pues juguetes o tanta guagua o tanta caballo, nada, pues una chayatarik tanta chata pues nasarukuku trigo hakuchamantarik ruaruku que ella caballo chato urpichakunata ruaja papa mamiten uanku por anche leche juguete que karan recuerdo seguramente recuerdo o wakin wawakuna pues fichakuna perike Javier. Chay tuyarik chankupuncha wakim sriki imayna kaskankuta mana yullakfuman chayna vida triste punitaqmi karanta Javier antes tiempopiqa ankayna llaqtakunapiqa provincias lejanas anchaykunapiqa vidaqa Javicho. Manaponeric sasapone acá, Ricky. Más bien ahora ya con la situación económica que poco a poco ha ido mejorando, bueno, el acceso, los medios de comunicación posibilitan, ¿no? Pero bueno, es parte también de lo que viene a ser estas fechas de Navidad, y ojalá, lo más importante, todos podamos celebrar en casa. Profesor Aquiles, adelante con la información desde Tambobamba. Muy bien. Bueno, aquí en Tamobamba, en las diferentes instituciones educativas, inicial, primaria, secundaria, bueno, realizan diferentes actividades. Concursos de villancicos, por ejemplo, a nivel inicial han realizado la semana anterior, todavía sigue la fiesta, concursos de villancicos, fiestas de promoción, despedidas, reuniones de padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no hay pues dictado de clases, no sé qué es lo que pasa, porque las clases pues prácticamente antes acababan, ¿no? Ya el 20 por ahí, pero ahora adelantan, ¿no? Así serán las normas, las leyes, no sé, yo qué sé. Si hay alguno pasa sin que Tamobamba las tape, Rococha Javier, si hay servicio a la sociedad. Es bueno, se caracteriza Radio Surf y Las Bambas, servicio a la sociedad. Bueno, me han pasado un documento, dice, Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tamobamba, atención para toda la provincia es, ofrece academia preuniversitaria gratuita. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tamobamba, a través del proyecto Creación de Servicio de Atención y Promoción de las Familias,
en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia del Distrito de Tamobamba, de la provincia de Cotabamba, Apurímac, anuncia la apertura de una academia preuniversitaria gratuita para los jóvenes de la provincia. Ojo, para la provincia. Esta iniciativa busca brindar a los estudiantes una oportunidad única para prepararse para el examen de admisión a las diferentes universidades del país. Así que la academia contará con docentes de primer nivel, quienes ofrecerán una enseñanza de calidad y un ambiente de aprendizaje estimulante. ¡Qué bonito! La inscripción ya está abierta y se realiza en la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial. Los requisitos para la inscripción son copia de DNI, ficha de inscripción. Bueno, nada más es dos cositas nomás. La Municipalidad Provincial de Cotabamba invita a los jóvenes interesados a aprovechar esta oportunidad y inscribirse en la Academia Preuniversitaria. El futuro de la provincia está pues, en manos de los jóvenes. Y la municipalidad se compromete a brindarles las herramientas necesarias para que puedan alcanzar sus metas. Lamentablemente hemos perdido la comunicación telefónica. Vamos a tratar de recuperarlo en la parte final al profesor Aquiles. Ojalá nos pueda responder la comunicación telefónica. Siete de la mañana con 31 minutos. Bueno, lamentablemente hemos perdido la comunicación telefónica. Importante información sobre la Academia Preuniversitaria. Gran posibilidad, fundamentalmente aquellos padres de familia que no cuentan con todos los recursos para, por ejemplo, poder enviar a sus hijos hasta, digamos, en este caso, por ejemplo, a la región de Cusco para que puedan realizar la preparación correspondiente, ¿no? Entonces existe esta posibilidad, así que padres de familia, pregunten, averigüen y de esa forma ustedes también puedan ser beneficiarios de esta academia preuniversitaria. 7 de la mañana con 32 minutos, amigos oyentes, vamos hasta la región de Cusco, vamos a conversar con la psicóloga Janet Cáceres. Ella nos va a hablar sobre el manejo de la presión académica en los hijos. Justamente, ahorita hablábamos sobre este tema de las academias preuniversitarias y muchas veces, ¿no? Los chicos ingresan a una academia, postulan una vez, no lo logran, postulan 2 veces y ya existe la presión de papá, mamá y lógicamente de parte de los familiares, ¿no? ¿Cuándo vas a ingresar? Ya estás 2 veces, 3 veces en la academia. Janet, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a Surfo y la Voz de Todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo gustosa de estar con ustedes el lunes, de reflexionar justo con este tema, no solamente en las academias, sino también por el fin de año escolar. La presión académica es muy fuerte que se está teniendo en los niños y adolescentes y también en los jóvenes. Adelante, Janet, te escuchamos. Sí, exactamente. Hay que verlo esto siempre como un tema social, familiar, psicológico, sobre qué podemos hacer cuando tenemos ese tipo de situaciones dentro de nuestro hogar. Nuestro hijo está presionado por los estándares que también exige la sociedad. Primero, hay que identificar el tema. El tema puede ser que estemos comparando tal vez a nuestro hijo con alguna persona de su entorno o de nuestro entorno, hermanos, amigos, conocidos, allegados. Por otro lado, también les estamos exigiendo que tienen que tener estudios en una carrera universitaria, habiendo tantas oportunidades en otros espacios. Por otro lado, también tendríamos que analizar en el contexto de que a veces los hijos o los papás piensan que los hijos tienen que cumplir las expectativas o los sueños que ellos no han realizado. Y en sí, esa presión del nivel académico también nos da a conocer que es importante que mantengamos una comunicación asertiva, empática con nuestros hijos para generar una confianza y ellos que nos digan cuáles son sus dudas, sus expectativas, sus maneras de sentir, cómo se sienten. También hay que reconocer que nuestros hijos tienen que estar en un ambiente mucho más amplio de diversidad de alternativas. No será una universidad, tal vez un instituto. Previamente, quizás con la orientación en los colegios, a través de los psicólogos
métodos educativos de la orientación vocacional para identificar a qué se puede dedicar nuestro hijo, o si no fuera el caso de elegir la carrera profesional, tal vez identificar o averiguar si nuestro hijo está estresado o no está estresado con este tipo de situaciones. Y por último, si fuera el caso, buscar psicoterapia. Este asunto no es juego, no hay que pensar qué le va a pasar a nuestro hijo, porque puedes tener ansiedad crónica, depresión crónica, y eso va a ser detonante de otras situaciones que puede hasta psicosomatizar. ¿Qué significa ello? De que se puede caer el cabello, puede tener bajo apetito, puede tener insomnio, puede tener erupciones en la piel, y esto trasciende de lo mental, quizás hasta lo físico, Javier. Perfecto, Janet, y es importante también indicar que los papás también en este proceso también en alguna medida puedan conversar, darle cierta tranquilidad, ¿no? Definitivamente existe la presión académica de que los niños, pues bueno, los jóvenes, los que están concluyendo, por ejemplo, ya secundario, puedan concluir de manera satisfactoria y que luego también pasen a la siguiente etapa de que ya es los estudios superiores. Exactamente, sí. Existe una teoría también de que nuestros mensajes como papás tienen que ser de refuerzo, de positivo, no de negativo. Estamos viendo ahora que los adolescentes y jóvenes necesitan esa motivación, necesitan ese apoyo, esas palabras que les alienten a continuar pese a las circunstancias. Y recuerden también, papás, si tu hijo saca mala nota o saca una nota baja, no significa que sea poco inteligente. Ahora hablamos de las inteligencias múltiples, y hay que también, si no se tiene el apoyo de un psicólogo en cuestión, también podríamos indagar en el internet qué son las inteligencias múltiples. Hay niños, adolescentes y jóvenes que tienen diversos talentos, y esos diversos talentos hay que potenciarlos, hay que motivarlos, no hay que encasillarles en lo que nosotros queremos que sean nuestros hijos. Javier. Definitivamente, Janet. Te agradecemos por la recomendación y la reflexión para el día de hoy, inicio de semana. Muchísimas gracias. Un enorme abrazo, buen inicio de semana. Muy buenos días. Gracias. Usted está siendo informado a través de Willaricul. Ya llegó la Navidad. Es tiempo de cantar villancicos y compartir con la familia. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. Y en Navidad, lo más importante es el amor y la alegría que llevamos en el corazón. También es tiempo de dar gracias, ayudar a los demás, escuchar villancicos e historias de la Biblia y mensajes que alegran tu corazón. ¡Feliz Navidad! Desde Radio Surfuy queremos invitarte a vivir una Navidad diferente, llena de unión, tradición y esperanza. Y recuerda, la Navidad es de los niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad te desea Radio Surfuy! ¡Feliz Navidad te desea Radio Surfuy! ¡La voz de todos! ¡Que el año nuevo nos traiga mucha unión y armonía! ¡Que el año nuevo nos traiga verdadera fraternidad! Richard, salimos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! 7:39, 7 de la mañana ya con 39 minutos, y hablando de Navidad, amigos oyentes, vamos hasta el distrito de Coyurqui porque justamente hay importante información desde esta localidad en relación a la gran chocolatada que va a organizar la Municipalidad Distrital de Coyurqui. También hay temas de fenómenos naturales, intensa granizada en varias localidades del distrito de Coyurqui. Profesor Richard Valencia, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Surfo y la voz de todos. Muy buenos días, señor Javier. Buenos días, amigos de Radio Surfo y amigos que están en sintonía del programa de este noticiero Willaricul a estas horas de la mañana. Nuestro saludo a todos los que se encuentran pues interesados y escuchando este noticiero. Amigos de Surfo, y ponemos también en consideración de la opinión pública,
seguramente debe estar pasando lo propio en toda la provincia de Cotabambas. No tenemos ya casi una semana operadora Movistar, ¿no? La operadora Movistar, no tenemos este servicio de la operadora Movistar, claro, no tenemos 3 días entero lo propio y no tenemos comunicación con otros familiares y otros medios de todos los sucesos que se viene ocurriendo pues dentro de nuestro distrito. Preocupante es el motivo que de repente no se reporta algunos acontecimientos que se suscitan pues dentro de nuestro distrito de Coyurqui. Por otra parte, queremos hacer llegar nuestras condolencias a los familiares de este suceso tan cruel, de la que en vida fue una señorita de la promoción del 5º grado del colegio secundario Tupac Amaru, segundo de Sorco, que fue encontrado pues en orillas del río, sus restos mortales, y desde acá hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares. El occiso se encuentra pues en investigación en la morgue de la ciudad de Abancay, y los familiares, la población coyurquina, los hermanos de Sorco, piden justicia y no quede impune este asesinato de la señorita que encontró pues una suerte por personas desconocidas. La policía viene haciendo su trabajo de investigación, ojalá lo más pronto posible caigan pues los autores de este crimen que se ha suscitado en la comunidad de Sorco. Asimismo, queremos también comunicar a todas nuestras autoridades, a la población y a las autoridades provinciales. Seguramente muchos amigos no pueden reportar de algunos sucesos que se han suscitado en horas de la noche. Ayer, 15 de diciembre, Coyurqui pues ha sufrido fuertes y torrenciales lluvias, rayos y un granizo fuerte, deteriorando, malogrando nuestras cementeras, dañando las plantas frutales. Desde acá hacemos un llamado a nuestras autoridades de defensa civil distrital de Coyurqui. Sí, pues no tenemos comunicación, ¿no?, con muchas autoridades, no tenemos comunicación con algunas entidades, sabiendo de que no tenemos pues señales de las diferentes operadores. En ese entender, hacemos un llamado también a nuestro señor alcalde para que puedan visitar a las diferentes comunidades, a los diferentes barrios, sectores, para ver pues este tema del granizo que ha dañado pues la cementera de muchos agricultores. Situaciones que vienen suscitándose, amigos, en nuestro distrito de Coyurqui. Y también queremos aprovechar, seguramente nuestras autoridades provinciales, las fuerzas policiales nos están escuchando. En los últimos días, Coyurqui pues también viene sufriendo robos de animales, robo de ganados vacunos. Hace 3, 4 días o una semana han robado 2 toros de la comunidad de Chaguay. Las semanas anteriores han degollado ganados en Aspitán de 2 familias en diferentes fechas, y también para el amanecer del día viernes han matado también 2 ganados acá en Coyurqui, encima de Coyurqui, en el sector de Calvario. 2 ganados, un toro de aproximadamente 5 años y una vaca preñada de raza bronces, y los familiares, los damnificados pues están buscando a los autores de estos malhechores que vienen haciendo pues la suya con los animales ajenos. Amigos de Radio Surfo, y muchas gracias por este espacio, y por supuesto también se viene la gran chocolatada y la entrega de regalos a los estudiantes, niños y niñas de los diferentes niveles el día 17 de diciembre por parte de la Municipalidad de Coyurqui. Seguramente va a ser un momento tan emotivo, sabiendo de que van a estar todavía los profesores, los niños van a estar todavía en conjunto. Muchas veces se entrega pues ya el 22, 23, cuando ya muchos niños o otros ya se han ido de repente al campo a sus animalitos, y seguramente ahora han de encontrarles en sus centros de estudios. En ese entender, la municipalidad hace pues la cordial invitación a los estudiantes, repito, de los diferentes niveles, que este 17 de diciembre hay pues gran chocolatada y entrega de juguetes en las diferentes comunidades. Amigos de Surfo, y muchas gracias por escucharme. Conmigo será hasta otro momento.
Pues, profesor Richard, muchísimas gracias, le agradezco. Solo para que nos pueda detallar un poquito en relación a la información de la granizada, ¿en qué sectores o qué comunidades han sido afectados, profesor Richard? Sí, para ayer en la mañana y ha sido pues afectado la comunidad de Pariparo, el sector de Palpar. En la radio, han llamado a la radio ayer en la mañana. Anoche, para esta mañana, prácticamente es Yurki, ¿no? Seguramente debe estar también a Quitán, Chaguay, Pijawi, no tenemos señal, como decía, y nos están reportando. Ojalá que ustedes escuchen las emisoras de Radio Guaira y también Radio Sur, estamos enganchando, y pues no tomen el asunto de nuestras autoridades. No hay ninguna comunicación de las diferentes comunidades, repito, de que no tenemos señal. Estas fotografías que se ha visto es en la capital del distrito de Coyurqui, un promedio de 5 centímetros hasta un poco más de en las calles, se han inundado algunas calles también dentro de nuestro distrito de Coyurqui, señor Javier. Perfecto. Profesor Richard, le agradecemos por la comunicación. Muchísimas gracias. Muy buenos días. A ustedes, señor Javier, a cualquier momento, muchas gracias y reiteramos nuestras condolencias a la familia, a los padres, a quien diga pues la señorita que se encuentra pues en la ciudad de Abancay, seguramente ha de retornar para su cristiana sepultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días, señor Javier. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. 7 de la mañana con 47 minutos. El día de ayer, en la entrega de nuestros calendarios de Radio Surfui, estuvimos en el distrito de Akira. De acá de un instante vamos a ir compartiendo a través de transmisión de Facebook algunas imágenes de lo que ha sido esta entrega de calendarios. Nos encontramos con la hermana de nuestro buen amigo David Guamaní. Hablamos de Anaís. También le hemos hecho la entrega correspondiente de su calendario. David Guamaní, desde el distrito de Chalhuahuacho. ¿Cómo está, David? Buenos días, bienvenido a Surfui, la voz de todos. Adelante con la información. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Radio Surfui, de este programa importante a nivel de la provincia de Cotabambas. Sí, desde el distrito de Chalhuahuacho, para poder hacer la información necesaria. Primeramente felicitar a la comunidad campesina de Chumilli, que ha pasado su aniversario este 14 de diciembre. De la misma forma, se ha dado inicio 2 obras importantes en la comunidad de Chumilli, en este caso en el sector de Colpayo, con una cancha sintética que se va a dar inicio en convenio con la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Este viernes han dado un paso adelante para dar inicio a esta importante obra. De la misma forma, esta última fin de semana se ha dado inicio a la colocación de la primera piedra del anfiteatro de Chalhuahuacho, y la pista hípica marca un hito para poder dar inicio. Este evento contó con la participación de dirigentes, autoridades comunales, barriales, ¿no?, de todos los ciudadanos entusiastas que aman a este tema de las tardes taurinas y la pasión hípica, donde han dado inicio a este bonito anfiteatro y la pista hípica que se perfilan como espacios emblemáticos para preservar y promover nuestras costumbres. Esto tiene una inversión de más de 22 millones que se va a dar inicio en el distrito de Chalhuahuacho. Por otra parte, también Javier, invitar a toda la población de nuestros hermanos y hermanas que están presentes, quienes conforman las juntas vecinales. Hoy se realiza la primera conferencia provincial en seguridad ciudadana, Chalhuahuacho 2024, para poder fortalecer las capacidades de las juntas vecinales,
y promover las estrategias innovadoras, pero para este evento va a estar presente la destacada, en este caso, participación del congresista Guido Bellido y autoridades locales y provinciales, quienes van a estar también los códices de cada distrito de la provincia de Cotabambas. Esto tiene lugar, a las 9 de la mañana, que se da inicio en la cancha sintética El Molino por barrio Huichipampa. En ahí nos vemos a todos los juntas vecinales que puedan participar, porque ya que el día de ayer ha sido el aniversario de las juntas vecinales a nivel nacional, ¿no? En este caso, ¿no? Esas son algunas informaciones que podemos compartirles, en este caso, Javier, y a todos nuestros seguidores de Radio Surpi. Perfecto. David Guamaní, en relación a lo que vienen a ser las actividades de Navidad, ¿ya hay cronograma, ya hay fechas más o menos para la realización de lo que conocemos, ¿no? Como las chocolatadas y también la entrega de algunos juguetes para los niños, fundamentalmente de nuestras comunidades? Correcto, sí, en efecto hemos estado realizando las coordinaciones con cada presidente de Vaso de Leche, presidentes comunales. Desde el área de desarrollo social se va a darse la repartición de la chocolatada este 20 de diciembre, el 20 de diciembre, que se va a darse a nivel de todas las comunidades. Para ello ya se tienen conformado comisiones por áreas respectivas de la Municipalidad Distrital de Chalbobache. Entonces lidera la Subgerencia de Desarrollo Social. Para ello también invocamos, si alguna coordinación todavía falta, pueden comunicarse todavía a nuestra persona o en este caso a la Oficina de Desarrollo Social. Este 20 de noviembre se va a dar inicio a la repartición de juguetes, chocolates y la confraternización en cada uno de sus comunidades, de los barrios, comunidades, centros poblados y sectores de nuestro distrito de Chaloache, Javier. Perfecto. David, te agradecemos por la información. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Buenos días. A nivel nacional, 7 de la mañana ya con 52 minutos. Bueno, las actividades de fin de año, pues bueno, ahí se vienen ya desarrollando, ¿no? A cargo de las municipalidades y fundamentalmente de lo que viene a ser la chocolatada y la distribución de juguetes para los niños. Espero de todo corazón que pueda alcanzar este presente para todos los niños de nuestras comunidades. 7 de la mañana con 52 minutos para las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook. En este instante ustedes pueden apreciar a Gonzalo Huirce ahí en imágenes en la distribución de nuestro calendario 2025 de Radio Surfui. Bueno, un bonito calendario. Señor operador, por favor, si usted me ayuda a compartir la otra foto más grupal. Sí, por favor. Perfecto. Ahí está la foto grupal. Bueno, donde Gonzalo Huirce está posando ahí en el distrito de Akira con personas que han recibido su calendario de Radio Surfui. Un bonito calendario que representa un poco de lo que viene a ser el trabajo de Radio Surfui, ¿no? La promoción de la cultura, lo que viene a ser el patrimonio cultural de la nación el Ticapayana, lo que viene a ser el trabajo con los niños en el programa de radio Guarmachacunaj Rimañen, Guarmachacunaj Taquiñin, lo que viene a ser también el concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa, la promoción de la actividad agropecuaria, ganadera de nuestras comunidades aquí en la provincia de Cotabambas. Eso se grafica fundamentalmente en este calendario edición 2025 en los 15 años de Radio Surfui. Así es, amigos oyentes, al 2025 nosotros vamos a cumplir 15 años aquí en la provincia de Cotabambas siendo la voz de todos. Y este 15 aniversario va a ser totalmente distinto. 7 de la mañana con 52 minutos, tenemos comunicación telefónica. Aló, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días a todo el equipo de la radio, muy buenos días a toda la provincia de Cotabambas. Se le habla desde la Municipalidad Distrital de Akira, de la Subgerencia de Desarrollo Social. Sí, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Le habla el licenciado Percy Ore Pinares. Percy, adelante, ¿cuál es la información? Te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. La llamada es pues para poder aprovechar un comunicado muy importante, ya que la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Social, este jueves 19 de diciembre realizará pues la campaña navideña, que consiste en el reparto de juguetes a todos los niños y la chocolatada
a nivel de todo el distrito de Akira el día jueves 19 a las 10 de la mañana, lo cual se repartirá simultáneamente. Entonces quiero hacer la invitación, ¿no?, a todos los niños de 0 meses hasta sexto de primaria. Cada uno en sus diferentes sedes tiene que asistir, porque nosotros de la municipalidad no queremos que nadie se quede sin juguete, para lo cual ya venimos coordinando con los presidentes y los alcaldes de los diferentes centros poblados de que para ese día ya prevean, ¿no?, porque la entrega va a ser personal. Y aquí en la zona urbana de Akira, más bien la entrega de la chocolatada y los juguetes será pues en su misma institución educativa de primaria y Arguedas, en ahí nomás. Y más bien de 0 meses hasta inicial tienen que asistir al coliseo de nuestra municipalidad, también a las 10 de la mañana. Más bien cada niño en Akira y las diferentes sedes con su tacita. Ese sería el motivo de mi llamado. Muchísimas gracias. Perfecto, licenciado Percy, muy agradecido porque la población ya se está haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a ser la chocolatada? ¿Cuándo va a ser la distribución de regalos? Y en todos los distritos esta es la pregunta que definitivamente se están haciendo los padres de familia y fundamentalmente los niños. Y quizá Percy, usted, Runasimichapi, Mate Pareo, Jajarico y Tariki, comunidad parte alta Paikunapis Riki, Suyarikunanko, Pajariki, Paikuna y Chapichariki, por lo menos Riki, Mancallatap, Suyachimonko, Mariki, y Mapajariki, chocolate Tempochinapaj. Ari, Paipacina, Ari, entonces que jueves un chao Tariki, municipalidad de Chayamusa, que se va Cancuna, Alistacunay, que es coordinador, director casa primaria inicial, alcalde Kunawan, presidente Kunawan, coordinadores para que Cancunas que impulsantes se mancata no paiguitas que manda a pamosa antes de una de este panetoncitos a chepa chocolate y manda a mala que quite che chocolatito tomar capatamanta que no paiguitas que fue a seguir este che regalo ya tapa sapanca este guachacunaman a pamosa entonces más bien antes punchota ya pa que chacuna amjata camuchunco y de 0 meses de cachan de que walking chacuna walking se pachacuna pasan con chacuna que se mana pasar ni pero ni más ni mucho ni kuna mampas ni halimambas. Entonces ya para que vaya si una casa de checa dices mai particular que impulsar que entonces no hay como municipalidad mandar como ya para chacuna que ya pan juguetichan mi cama entonces anche que can que jueves con chota simultáneamente, ¿verdad? El misma hora 10 de la mañana Rajicuchanca en todo sede Cunapi. Perfecto, licenciado Percy, muchísimas gracias y de seguro la población va a estar esperando a todo el personal de la municipalidad con los brazos abiertos. Muy agradecido, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. 7 de la mañana con 58 minutos. Ya sabemos fecha en el distrito de Chalhuahuacho, ya se tiene fecha en el distrito de Coyurqui, ya hay fecha también en el distrito de Akira. Falta Tambobamba, distrito Cotabambas y distrito Mara. ¿Cuándo va a ser la distribución de lo que viene a ser los chocolates y bueno, lo que viene a ser lo que conocemos, ¿no? Lo que viene a ser la chocolatada. De la mañana con 58 minutos. En todo caso, para las personas que también deseen su calendario de la radio, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. No tienen que llamar, ¿no? Porque definitivamente recibir llamadas se nos va a complicar. Lo único que tienen que hacer para tener su calendario de la radio es escribirnos al WhatsApp su nombre y apellido, desde qué comunidad nos escucha y nosotros les vamos a responder dónde van a poder recoger su calendario. ¿Les parece? ¿Ya? Así de sencillo, su calendario de Radio Surfui tamaño A1 del año 2025, lógicamente. Lo único que tiene que hacer es escribirnos al WhatsApp al 974-782420. Le repito, apúntelo, 974-782420. Un calendario físico
ahora también se sigue utilizando definitivamente, y muy aparte, ¿no? La imagen que está acompañando este calendario, bien bonito. Le vuelvo a decir, todo lo que representa el trabajo de Radio Surfui, la promoción de la cultura, el carnaval, el Ticapayana, lo que viene a ser el apoyo a los niños en lo que viene a ser Huarmachacunaj Taquiñin, Huarmachacunaj Rimañin, el concurso de conocimientos Quien Estudia Triunfa, y bueno, todo lo que viene a ser el apoyo a la producción agropecuaria a través de nuestros programas. 8 de la mañana en punto. En breve ya ingresa Lisbeth Saldívar con lo que viene a ser las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Mientras tanto, amigos oyentes, desde el CENAMI se informa que va a haber precipitaciones en la sierra centro y sur del país. El inicio del evento es el 16 de diciembre. La fecha de conclusión de evento será el 18 de diciembre. El CENAMI informa que desde el lunes 16 de diciembre al miércoles 18 de diciembre se registrarán precipitaciones de nieve, granizo, agua, nieve y lluvia de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur. Además, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar y nieve en localidades sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra centro y sur de nuestro país. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora. Tomar las previsiones del caso. 8 de la mañana ya con 1 minuto en el informativo Huillarico. Y por otra parte, el día de ayer en la región de Cusco se ha realizado la inauguración de esta obra tan esperada, la Vía Expresa, que es una obra que va definitivamente a congestionar las diferentes arterias de la ciudad imperial del Cusco, fundamentalmente la Avenida de la Cultura. 8 de la mañana con 1 minuto, vamos a revisar ya las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 2 minutos para que usted pueda recibir su calendario de Radio Surfui totalmente gratis. Ojo, es totalmente gratis. Lo único que tiene que hacer es escribirnos un WhatsApp al teléfono de la radio 974-782420. Nos dice su nombre y apellido y desde qué comunidad, ¿ok? Un saludo para Carlos Solís de Pumamarga, también ya nos ha escrito. Nos escribe también Herbert Silva, ¿no es cierto? Michael Quispe, ¿está bien? Ya en breve yo les respondo para indicarles dónde pueden recoger su calendario, ¿ok? 8 de la mañana con 2 minutos. Lisbeth Saldívar, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida a Radio Surfui y al informativo Huillarico. ¿Y cómo se encuentra en esta mañana? Buenos días, ¿cómo estás, Javier? Buenos días. Por acá con un fondo ya de trabajo. Se escucha por ahí, ¿no? Se escucha un poquito. ¿Usted está haciendo sí. ¿Qué está haciendo, Lisbeth? ¿Está remodelando qué? ¿La sala, la cocina, Sí. el dormitorio? No, acá en la oficina está remodelando. Sí, Está bueno, bien, es para... nos va a acompañar. Lisbeth, ¿eso es para colocar lo que viene a ser el nacimiento o qué? No, están ampliando allí la compañía de más compañeros, entonces, bueno, vamos a estar día más con el acompañamiento de esta remodelación. Ligeramente se pero escucha. Ya. Pero bueno, Sí, adelante, Lisbeth, que nuestros oyentes esperan la información de las portadas. Claro que sí. Gracias, Javier. Buenos días a todos nuestros amigos en toda la provincia de Cotabambas, Chumbivilcas, Casparuro, Grau, Antabamba y hasta donde lleguen las ondas de Radio Surfui y nos sintonizan a través de las diferentes plataformas, canales de esta emisora que ustedes tienen la posibilidad de escuchar. Hoy estamos iniciando esta semana, 16 de diciembre de 2024 y celebremos, disfrutemos todos estando en el trabajo, estando en el viaje, estando con la familia, en la casita, como usted quiera, porque 16
de diciembre de 2024 ya no se va a volver a repetir, ¿ok? Entonces vamos a compartir con ustedes estos diarios que tenemos importantes en nuestra región. El diario El Pregón, el diario de Apurímac para hoy lunes 16 nos trae en su portada: Gobierno regional emprende recuperación de ecosistemas, inician plantación de 1 millón de árboles. Importantísimo plantar árboles en nuestros lugares donde quizá no tenemos pastoreo, no hacemos chacra y están pues ahí nuestros cerros de algún modo olvidados. Podríamos ahí efectivamente hacer nuestra recuperación o en todo caso pues plantar árboles. Y eso es lo que estamos haciendo y de a poco se han dado cuenta que nuestros cerros ya están verdecitos en nuestro distrito de Chalhuahuacho básicamente. Importante iniciativa medioambiental. El gobierno regional de Apurímac a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente y el proyecto Ecosistemas Aymaraes dio inicio a la plantación de 1 millón de árboles en el sector de Sallarcata debe ser, ubicado en el distrito de Otoraya, provincia de Aymaraes. Y otro en esta portada de Pregón, a la derecha superior, nos dice también: triste final de un pequeño. Niño de 2 años muere atropellado por un tráiler de 4, en el kilómetro 4, debe ser de la Panamericana. Ay, qué pena, hay que tener mucho cuidado con los niños, con las guaguas, peor aún si estamos o vivimos o si estamos cerca a una vía, a una carretera, porque uno no sabe, en cualquier momento pues los carros pasan, corren, y si hay pequeñitos ellos no miden el peligro. Beneficiará a cientos de familias. Entregan proyectos de sistema de riego en el distrito de Pacucha en Andahuaylas. Parte superior, susto en calle empinada, camión impacta contra auto y tumba poste de telefonía. Está en Avenida Chile de Abancay. Mucho cuidado a los conductores, a los conductores. 8:06 a.m, el diario El Chasqui en su portada también nos trae: Procompite beneficia a productores de la región. Con la finalidad de fortalecer la producción y el desarrollo económico de la región, Gobierno Regional impulsa el fondo concursable de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que en el presente año beneficiaría a 31 asociaciones de las 7 provincias de Apurímac con una inversión de más de 6 millones. Derecha superior o inferior, en todo caso, de este diario: en Tamburco más de 5,000 platos típicos se sirven, dice, en el segundo festival Aputallarín. Luego en Abancay, dice policía, no se lee mucho este titular, ok, más superior, camión se despista y ocasiona desgracia, esto en las Américas, lo que ya hace un momento el otro diario también indicaba, Vamos con más, en todo caso, con más diarios en otras regiones vecinas, como el de Cusco, por ejemplo. La vecina región de Cusco trae en su portada: Concetur ratifica su compromiso de calidad con el servicio turístico y cuidado de medio ambiente. 2 modernos buses eléctricos de alta tecnología, 0 emisiones de CO2 y ruido, prestarán transporte de calidad entre Machu Picchu Pueblo y la ciudad inca. Parte superior de este diario: tras largos años de espera, Vía Expresa se hace realidad. Werner Salcedo Álvarez apertura vía que beneficia a miles de cusqueños. Ayer ha sido pues toda una historia que va a quedar efectivamente. Bueno, de hecho este proyecto no es recién de esta gestión, desde gestiones anteriores, pero quien la entrega o quien está entregando pues esta es la presente gestión, y que estoy seguro que Werner Salcedo será recordado efectivamente por esta obra. Parte superior, Ministerio de la Mujer por fin dio luz verde para nuevo local de 7 cuartones. Primera quincena de enero se reiniciará mesa de diálogo para proyecto Vilcanota 2. Ampliaron beneficios tributarios para restaurantes y hoteles hasta el 2027. Aquí está el diario El Cusco. Otro diario también de esta misma región, Cusco, es el diario El Sol, que trae en su portada efectivamente esta
esta fotografía de la apertura de la vía expresa. Vía expresa para todos. Werner Salcedo entrega obra vial más moderna del sur del Perú. Vía expresa con 6.8 kilómetros que transforman vidas, conectan sueños en el Cusco y ya es una realidad. Todo poetas han puesto ahí su titular, los del diario El Sol. ¿Qué más tenemos? Derecha superior, dice cartón que costó 120.000. Paucartambo en emergencia por intoxicación masiva en Queros. ¿Este cartón de qué habla? A ver, dice, indignación en Cusco. Escuche bien, un árbol navideño de cartón ha costado, y justamente fue este árbol pues que con bombos y platillos dieron, y finalmente es una publicidad de una de las cajas, creo ahí, 120.000 ha costado ese árbol. ¿Qué tan difícil era poder hacer de repente un árbol ecológico, ¿no? Como muchas otras regiones han hecho, no sé, de botellas descartables, de algunos otros materiales reciclables, y estoy seguro que hubiésemos podido ayudar al medio ambiente y y también abaratar esos costos. 120.000 ese árbol. ¡Wow! Increíble, pero es así. Parte superior, Municipalidad Distrital de Casca adquirió pool de maquinarias valorizadas por más de 3 millones. ¡Wow! ¿Qué le parece? Ahí está el trabajo en muchas otras municipalidades. 8 de la mañana con 10 minutos y tenemos más información. Nos vamos rapidito hasta la región de Arequipa. En la región de Arequipa, que nos trae la portada en correo. La mayoría son robos en diversas modalidades, 1.296 delitos en la ciudad. El último reporte de la Policía Nacional hace ver que son los hurtos, los atentados contra ciudadanos más perpetrados, además de violencia familiar y las extorsiones. Así está en la región de Arequipa también. Bueno, hay que tener el tema de inseguridad. Está siendo ya replicada no solo en regiones como Arequipa, sino muchas otras regiones como Cusco y seguramente la nuestra también. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos con otros diarios de circulación nacional. Tenemos ya el diario El Comercio. Ley que elimina la detención preliminar sigue beneficiando a los investigados. Mayores de 80 podrían cumplir condenas fuera de un penal. La norma dice legal que seguía vigente hasta el cierre de esta edición permitió que el Poder Judicial liberara a los 11 acusados, dice, de presunta organización criminal y fraude en el caso, dice, a el OCUP. Sabiendo así, el Congreso retrocedió y restituyó la detención preliminar. Hace falta que el Ejecutivo promulgue esta nueva ley para que las anteriores normas pierdan su vigencia. ¿Qué más nos dice este diario? El próximo año esperan 2.5% de crecimiento para el Perú. Que crezca de todas maneras. ¿Qué más nos trae el diario El Comercio? Parte superior, la sede histórica, dice El Comercio, cumple 100 años. ¿Qué le parece? 100 años. Vamos con otro diario que nos trae para hoy también en su portada. A ver, vamos a dar lectura. Aperturamos La República. La República en su portada nos dice: por ley del Congreso liberaron a 11 implicados en estafa de 700 millones. Los beneficiados son directivos de la cooperativa AILU, dice AILU, así se llama. Acusados por haber desaparecer, dice, los ahorros de toda la vida de más de 20.000 socios entre emprendedores, jubilados, amas de casa, se acogieron a la norma que deroga la detención preliminar. La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada atribuye a los imputados haber presentado millones a constructoras, millones a constructoras que ellos mismos fundaron
y nunca devolvieron el dinero. Y quienes fueron perjudicados, como dice acá, fueron pues los socios, los emprendedores, los jubilados, amas de casa. Qué terrible, ¿ah? 1.705.000 trabajan con menos del mínimo, me imagino que debe ser de sueldo, esto en Lima, la tasa de personas que laboran con ingresos precarios y que por encima de la pandemia. ¿Qué más nos trae este diario? La incertidumbre política limita el crecimiento del PBI en la sección de economía en este diario. Otro diario que tenemos en entre manos, el diario Gestión. ¿Qué nos trae el diario Gestión? 8 de la mañana con 15 minutos. Tome nota a esta información del diario Gestión. Dictamen aprobado, dice, para eliminar ciertos pagos, espera reconsideración en el Congreso. Bancos elevan otras comisiones ante posibles transferencias de dinero gratuita. Expertos refieren que esos ajustes se relacionan con las continuas propuestas del Parlamento para regular las operaciones bancarias. Antes financieras tratarían de compensar el impacto de medidas que dispondría de todas las transacciones interbancarias y sean gratuitas. Diario también Gestión, en la parte derecha superior, en su portada, revela encuesta, 5 de cada 10 gerentes tardan entre 3 y 9 meses en recolocarse. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Otro diario, siendo ya 8 de la mañana con 16 minutos, Perú 21, y trae pues con la carita preocupada. ¿De quién? De uno de los fiscales, siempre de algún modo hablado de él, ¿no? ¿Quién él es? José Domingo Pérez. Fiscal de la Nación anuncia que están investigando a José Domingo Pérez por desbalance patrimonial. De acusador a acusado, así dice el diario para hoy. Estado, por otro lado, también Perú 21 en su portada, Estado gasta más de 5 millones de soles en parlamentarios andinos. Cito, gasta 5.000 millones de solcitos. ¿Qué les parece? Las reformas que al Congreso no le dio la gana de aprobar este año. Así están los diarios para hoy, y también el peruano tenemos ya entre manos, el peruano que nos trae en su portada, tome nota. PBI se expandió 3.38 en octubre según INEI. Economía peruana registra 7 meses continuos de expansión. MEP destaca que con el resultado del 10º mes del año, la activación económica registraría un avance del 3% entre enero y octubre del presente año. Por otro lado, Ministerio del Interior en Ica articulan a favor de la seguridad. El gobierno regional entrega 250 vehículos a la Policía Nacional, motorizados en este caso. Petroperú prevé mejores resultados el 2025. Presidente del directorio dice que esperan reducir pérdidas. Ojalá que ya no haya más préstamos, nada de ello. El diario El Correo en su circulación nacional. 8 de la mañana con 17 minutos. La Fiscalía formaliza investigación preparatoria contra José Domingo Pérez. Cito, cobra fuerza. Dice, pesquisa pasa a una nueva etapa y ahora el implicado deberá demostrar cómo hizo para adquirir con sus ingresos una camioneta Volvo de $46,000. El fiscal Regis Chávez podría, dice, en esta fase solicitar la suspensión del magistrado. Chachay, ahora le viene la noche a José Domingo Pérez. Parte superior, la presidenta Dina Boluarte terminará el año con 10 investigaciones en la Fiscalía. Mientras tanto, el sicariato ataca y mata a 3 en Villa María del Triunfo. Así están los diarios para hoy, queridos amigos. Y bueno, para irnos vamos a compartir también La Razón, que nos trae La Razón en su portada. Contemplan pago actualizado, incluyendo intereses generados. Así será, dice, la devolución de aportes a fondos de vivienda militar y policial. La Razón también trae en su portada, Fiscalía de la Nación formaliza investigación preparatoria por enriquecimiento ilícito tras denuncia de filibuster.
le llegó, dice la hora, a fiscal Pérez. Fiscal Regis Chávez puede solicitar su suspensión y hasta prisión preventiva para cautelar la indagación. Peritaje, mientras tanto, confirmó desbalance patrimonial por 131.000 soles. Esta semana, Tribunal Constitucional anunciará si se hace público el acuerdo con mafiosa Odebrecht. Así está la razón también para hoy. 8:19 a.m. Muchísimas gracias, compañeros. Y viene la información seguramente deportiva. No se olviden, estamos ya entregando a cada uno de ustedes, si quieren tener el calendario 2025 en Bocha Casita, no se olviden en comunicarse a través de los diferentes canales de Radio Surfo y nada más decir, yo quiero mi calendario 2025. Nada más ese mensajito con su nombre también, por supuesto, y de dónde nos escribe o de dónde nos llama, al WhatsApp de la radio, al 974-782420. Queridos amigos, conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana con La Chambita. Puede usted estar enviando ya sus avisos económicos, sus avisos comerciales al WhatsApp de la radio, 974-782420. Muchísimas gracias, Javier. Tupacunanchiscama. Perfecto, Lisbeth. Tupacunanchiscama. Hasta las 9 de la mañana, ¿no? Para lo que viene a ser La Chambita. La Chambita. Chaypiña Tupero Sunches. Chaypiña Tupero Sunches. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. 8:21 a.m. y ya estamos con todo el espíritu navideño en las cabinas de Surfui. Y lógicamente nuestro mayor deseo para toda la población de la provincia de Cotabambas es que en estas fiestas haya unión familiar. 8:21 a.m. En Huillaricuy, Surfui Deportes. Vamos con el bloque más esperado de la radio, la información en el plano deportivo con la catedral del deporte, el señor William Guamán. ¿Qué tal, William? ¿Cómo está? Buenos días. A Gonzalo y a todo el equipo de Radio Surfui, y por supuesto nosotros nos vamos con información deportiva. Efectivamente estamos viendo ya el espíritu navideño, estamos a 16 días del mes de diciembre, qué rápido se fue, Javier, el año, ¿no? Ya estamos prácticamente cerrando diciembre, ¿no? Con actividades esta semana preparatorias ya para lo que va a significar la Navidad, porque recordemos que el próximo miércoles ya es Navidad, bueno, martes Nochebuena, y seguramente muchos de nuestros oyentes también ya vienen preparando, ¿no? El espíritu navideño, con las actividades en casa, y lo más importante es estar en familia y la solidaridad también que pueda darse en estas épocas festivas de Navidad y también del próximo año. Bueno, nos vamos con la información deportiva, Javier. Les comentamos que no hay fechas en Perú porque la Liga 1 acabó con anticipación, prácticamente en el mes de noviembre, pero todavía las otras ligas a nivel de Sudamérica continúan, aunque algunas también las van cerrando. Por ejemplo, el Vélez Sarsfield se coronó campeón en Argentina tras vencer 2-0 a Huracán y está celebrando pues la liga profesional de este país. Lo mismo pasa en Ecuador, también en Colombia están cerrando sus fechas, México también cerró su fecha con el tricampeonato de América, también tras su triunfo del último fin de semana. Y después de ellos entra una ligera pausa nada más, porque después viene ya la pretemporada y la preparación para los torneos internacionales, es decir, la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana. Volviendo al plano nacional, equipos de nuestro país se vienen reforzando para participar en la próxima edición de la Liga, y también los que tengan la posibilidad del torneo internacional también lo vienen haciendo de la mejor forma. Uno de ellos es el Universitario de Deportes, que ya está con su pretemporada desarrollándose hace más de una semana. Incorporaciones novedosas no las hubo, están manteniendo el equipo campeón. Por ahí algunos jales como Paolo Reina del Melgar, que ha sido lo más sonado, entre otros jugadores
que también seguramente tendrán que mantener el ritmo y el campeonato que pretenden llevarse nuevamente los del Universitario de Deportes. Bueno, y el Alianza Lima también de la misma forma, aunque el Alianza Lima está todavía viviendo la era cuaternaria. ¿Qué pasó con el Alianza? Porque no está renovando básicamente su línea de ataque, porque Marcos, ¿no?, va a estar en la delantera junto a Paolo Guerrero para el próximo año, y no sé si sea la alternativa y solución de gol para lo que va a ser la Copa Libertadores de América, ¿no? Porque recordemos que este torneo es bastante competitivo y debería foguearse a jóvenes valores. Prácticamente entre Barcos y Paolo Guerrero se suman 80 años, ¿no?, de la Alianza Lima en la delantera de este club. Bueno, vamos a ver qué pasa. La prehistoria está presente todavía en el Alianza Lima. Incorporaciones novedosas, bueno, lo de Archimbó, que creemos se venía dando, o se venía a dar, porque es un jugador que ha nacido en el Alianza, se fue al Melgar, pero hizo un buen campeonato, ahora está en la selección, y bueno, retornó al Alianza Lima. Eso es lo que está pasando con los equipos, bueno, entre los más sonados de la información que se tiene esta semana. Bueno, y también hay temas ahí con respecto a la selección peruana de fútbol. Hubo una junta importante a mitad de semana de parte del directorio, básicamente de la Federación Peruana de Fútbol, para analizar el tema básicamente de la permanencia de Jorge Fossati, y también con ello ver las posibilidades de un recambio ahí en el comando técnico, y también esto arrastra todo lo que viene a ser las diferentes categorías de la selección, ¿no? Hablamos de la sub-20, la categoría 23, sub-23, sub-20, sub-17, que próximamente tendrán torneos internacionales, pero precisamente Lozano, que continúa, ¿no?, al mando de la Federación Peruana de Fútbol, manifestó que esto hay que tomarlo con calma y que próximamente van a analizar de mejor forma la situación de la selección peruana, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque próximamente tendría que reincorporarse nuevamente Fossati en el mes de enero para ir trabajando lo que va a significar el partido de marzo, aunque ya con nulas posibilidades de clasificación al próximo mundial, solamente con lo que significaría participación de nuestra selección en este torneo de la liga, o en este caso de las clasificatorias rumbo al próximo mundial. La información más reciente con respecto al torneo local, reiteramos, es también la incorporación ya del arquero de Bolivia, de la selección de Bolivia, que va a llegar a Alianza Lima, que ya llegó a un acuerdo, precisamente este golero que ha hecho bien las cosas en su torneo, ahora se incorporaría a la Alianza Lima, es uno de los jales más sonados de esta semana. Bueno, con ello le ponemos punto final a la información deportiva, mi estimado Javier y Gonzalo. Nosotros tenemos todavía días seguramente para comentar con respecto a esta junta que se va a desarrollar en la Federación Peruana de Fútbol, y sobre todo también lo que significa todavía aún el mercado de pases y de repente la incorporación de nuevos jugadores a los diversos equipos que afrontarán la Liga 1 en nuestro país. Punto final a la información deportiva, amigos. Los invitamos todavía a continuar con la programación. Seguramente estamos cerrando ya el informativo Willaricuy. Adelante, colegas. Perfecto, gracias, William. Muy buenos días. Buen día, Javier. Buen día, Gonzalo. 8 de la mañana con 27 minutos. En breves instantes, señor Chinchilico, vamos a actualizar lo que viene a ser el estado de WhatsApp con el calendario de la radio, ¿le parece? Para que... Sí, pues. O sea, la idea es regalar al público oyente, ¿no es cierto? Sí, a nuestros amigos oyentes a nivel de toda la provincia de Cotabambas. Y si usted también nos está escuchando en otra localidad, lógicamente también vamos a ver o coordinar, ver la forma de cómo este calendario pueda llegar a sus manos, ¿ok? Bueno, agradecemos a las personas que nos han escrito hasta este instante. Nos escribe, a ver, Carlos Solís, de la comunidad de Pumamarca. Gracias, Carlos. Puedes pasar a recoger tu calendario. En tu caso, puedes ir al Huillana Huasi de Tambobamba, o si no, al Huillana Huasi de Chalhuahuacho, ¿ok? Gracias, Carlos Solís, desde la comunidad de Pumamarca. Daniel Vargas también nos escribe para su calendario desde el distrito de Akira. Daniel, yo te recomiendo que uno de estos días vengas, pasas por la OIP del distrito de Chalhuahuacho y recojas tu calendario, ¿ok? Ya tu nombre, ya acabo de enviarle ya a ambas OIPs, en cualquiera de una de estas puedes recoger. From
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. 8 de la mañana ya con 30 minutos. Queremos agradecer también a Michael Maricielo Quispe Araranja. Maricielo, puedes recoger tu calendario en la OIP de Chalhuahuacho. Michael Guamaní, también en la OIP de Chalhuahuacho. Nos escriben desde Abancay. John Ángel Serrano Hurtado. John, si no hay posibilidades y si hay algún amigo por acá que esté, pues bueno, avísanos y a él le hacemos la entrega para que pueda llegar el calendario hasta tus manos, ¿ok? Y bueno, el saludo también para Herbert Silva, dice, puedo recogerlo en el Huillana Huasi de Chalhuahuacho. Perfecto, Herbert, adelante al Huillana Huasi de Chalhuahuacho. En este instante yo estoy enviando tu nombre para que te hagan la entrega de tu calendario. Ok, 8 de la mañana con 31 minutos, llegamos a la parte final del informativo Huillaricoy. Estamos regresando ya el día de mañana con el noticiero. No se olviden, a las 9 de la mañana se viene La Chambita. Ya 11 de la mañana se viene Rumbo al Mediodía. 3 de la tarde celebra la tarde con Surfuy. 5 de la tarde Avenida Musical con su servidor Javier Chegia. Y luego a las 6 de la noche se viene la pichanga de Surfuy. No se despeguen de la programación de Surfuy, la voz de todos, que en el transcurso de esta semana tenemos también premios para ustedes. Muy buenos días. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Wakata, ovejata michipayukushanki. Vendejteiketaj, tullullama, pisi willmallayoqma, chuskuchallama nispa pisillata pagaykapusunkiku? Ari, imatan ruayman. Panachay, ama llakikuychu. Lechera wakatachu munanki, aychasapa turutachu munanki. Ari, Ricky. Chayqa allin raza wakata uywanayki. Kanmanmi Bron Swiss, otaq Flekbi paykuna aychasapa, lechesapa, vendejteikipis allichanta